están? Bienvenidos a esta hora más información. Empezamos a ver también en lo económico qué está pasando en nuestros pueblos. Damos paso entonces a la información, empezamos a movernos. Vamos a ver qué es lo que pasaba ayer en Brasil. Jair Bolsonaro asistió a una ceremonia junto a su gabinete, sostuvo relaciones oficiales con líderes extranjeros y ese fue su primer día como presidente tomando decisiones en la nación sudamericana. Como es un fanático de Donald Trump, también se reunió ayer con Mike Pompeo. Habrán visto las redes sociales, ese encuentro generó muchísima información por el tipo de declaraciones injerencistas que hicieron ambos sobre países de nuestra región y del mundo. Hay que decir además que este hombre llegó al poder con 63 años, con experiencia como diputado, con una agenda anticorrupción en su discurso, con una agenda pro armas que le ha dado energía a los conservadores y partidarios de la extrema derecha después de 4 victorias consecutivas en las elecciones presidenciales del Partido de los Trabajadores. Por esto no sorprende el nivel de decisiones que ha tomado Bolsonaro en estos primeros 2 días de gestión. Ha designado a 7 de sus 22 integrantes del gabinete como son militares retirados, como agentes de toma de decisiones ahora. Eso hace que, más que en cualquier otra administración, durante la dictadura, por ejemplo, que fue del 64 al 85 en Brasil, estén militares en el poder. Solo hay 2 mujeres que hacen parte de este gabinete de Bolsonaro. La pastora evangélica Damares Alves, nombrada ministra de Derechos Humanos de la Mujer y de la Familia, y Teresa Cristina Correa da Costa, nombrada ministra de Agricultura. Así entonces, el nivel de toma de decisiones en la nación más grande y poblada de América Latina genera mucho ruido político, genera mucha intensidad en los debates. Bolsonaro ha hecho protestas de revisar innumerables aspectos de la vida cotidiana y poner fin al gobierno que ha llamado habitual. Hay que decir, tiene equipo para hacerlo o para ejecutar esas medidas, así que atentos a lo que va pasando en Brasil. ¿Por qué digo tiene equipo? Por ejemplo, el nuevo ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, prometió ayer que reducirá el papel del gobierno en la economía, que recortará impuestos, que privatizará y domesticará lo que dijo era un gasto gubernamental excesivo. Guedes, un economista y banquero de inversiones capacitado en la Universidad de Chicago, dijo que esta reforma de pensiones, el gran talón de Aquiles de Brasil, es el problema más apremiante que enfrenta la nación. Y agregó que si la reforma no pasa por el Congreso, recortará el gasto gubernamental, ahora obligatorio, buscando apuntalar déficit público, a la manera de Macri. El primer gran gasto, que es la seguridad social, es el primer gran desafío al que nos enfrentamos. Si este desafío tiene éxito, en 2 o 3 meses tendremos 10 años de crecimiento sostenible por delante. Mientras tanto, el poder financiero está de fiesta en Brasil. Las acciones llegan a récords tras las decisiones asumidas por Bolsonaro. El mercado cerró ayer en nivel récord, justamente. Las expectativas, pero esta tendencia solo seguirá aumentando si el gobierno logra aprobar las reformas. Estamos hablando de la reforma del sistema de bienestar, la reforma fiscal, la reducción del gasto público en general, y para eso el Congreso necesita confirmarlo. El mercado siente no solo que habrá muchas privatizaciones, sino también que el ambiente en general será más favorable. Todo el ambiente mejorará y eso es positivo para todas las empresas en general. Celebran los mercados, toca esperar si Bolsonaro será capaz de atender los crecientes problemas sociales que hay en Brasil. El gigante suramericano enfrenta en la actualidad grandes desafíos. Allí en pantalla ya estamos viendo. En materia laboral, histórico desempleo. El desempleo en 2014 era de 6,9%. Hoy toca alrededor del 12% ese indicador, es decir, que unos 6,2 millones de personas quedaron desempleadas. Hay gran reducción de vacantes, hay un aumento del trabajo informal. 2 de cada 5 trabajadores no tienen ningún tipo de contrato firmado. Aumentó también la desigualdad de ingresos.
La pobreza no se queda atrás, lamentablemente. De acuerdo al IPGE, desde el 2016 el número de pobres aumentó de 52,8 a 54,8 millones de personas. Esto representa el 26,5% total de la población. El porcentaje de niños y adolescentes pobres pasó del 42,9 al 43,4%. Desde el 2016 otros 2 millones de personas cayeron en pobreza extrema. Subsisten con apenas $35 por mes, por lo que el porcentaje de gente que está en pobreza extrema subió del 6,6 al 7,4%, llevándolo a números absolutos, queda en 13,5 millones a 15,2 millones de personas. Así las comparativas, para que los números no parezcan tan fríos, hay que mencionar o comunicar cuántas personas están incluidas en estos porcentajes. Ayer también se generó una diatriba tras las declaraciones de Pompeo y su encuentro con Bolsonaro. Salió entonces una autoridad en China para hablar de estas relaciones China-América Latina. Dijo, esa relación se ajusta a los intereses de las partes respectivas. ¿Quién lo dijo? Lu Kang, portavoz del Ministerio de Exteriores de China. Lejos de cualquier polémica, dejó muy claro que Brasil sabe muy bien dónde están sus intereses y que no necesita el consejo de otros. Quiero reiterar aquí nuevamente que la cooperación entre China y los países de América Latina, incluido Brasil, sobre la base del respeto mutuo, la igualdad y el beneficio mutuo, se ajusta a los intereses de los respectivos países y es favorable a los intereses generales de China y los países de América Latina. Creemos que Brasil, como una importante economía emergente, sabe muy bien dónde residen sus propios intereses y no necesita el consejo de otros. En Argentina, la lucha iniciando este año se plantea contra los tarifazos. Agustín Rossi, jefe de diputados del Frente para la Victoria, partido opositor al presidente Macri, anunció que están trabajando en un proyecto de ley para frenar el aumento tarifario. La propuesta que lleva el partido de Cristina Fernández es congelar los valores de 2018 sin aumentos por un año. Y aquí entonces empezamos a ver, ¿por qué se plantea esto? Porque en Argentina durante los 3 primeros meses está previsto que el transporte aumente 40%, así como lo escucha. El gas aumentará 35% en abril. La electricidad también aumentará, ya van a ir viendo en pantalla los aumentos progresivos. Decía, la electricidad va a subir más que el gas porque va a ir a un 55% de aumento en total. Allí hay que decir que estos aumentos se plantean como graduales. El agua va a subir también 50%, lo hará en 2 cuotas acumulativas. Y claro, si esto está pasando, ese gradualismo que va escondiendo un gran aporte tarifario no le hace fácil la vida a nadie. No hay bolsillo que aguante, dicen los ciudadanos. Y allí justamente una de las grandes luchas entonces planteadas en el país sudamericano. Tengamos en cuenta que el año 2018 el presidente Macri vetó una ley antitarifazos, que en ese momento la calificó incluso como violatoria de la Constitución y criticó los subsidios generalizados y el virtual congelamiento de precios y tarifas de la energía aplicados durante el kirchnerismo, con lo cual, aunque la oposición en Argentina saque finalmente una decisión de parar los tarifazos, nuevamente Macri podría estar allí aplicando su poder de veto. Hay otro panorama en otros puntos de la región. Qué bueno que pasa. Por ejemplo, en Cuba, arrancando este año, hay nuevas medidas para mejorar condiciones del comercio exterior. Cuba sabe que hay otro momento y que tiene que aprovechar justamente el turismo como músculo verde para ponerse en marcha. Ahora han puesto en funcionamiento una plataforma digital integrada para facilitar las operaciones de comercio exterior. La medida estará unida a la simplificación de trámites para exportación e importación. Todo esto a través de una ventanilla única de comercio exterior que quiere dar información y permitir gestiones, las aprobaciones que se necesitan para el ingreso y la salida de productos del país. El gobierno cubano asegura que esta ventanilla única es parte del compromiso de facilitación comercial contraído ante la Organización Mundial del Comercio. Y además dice que va a significar un importante avance porque hasta ahora solo funcionan los sistemas de ventanilla única electrónica en el servicio de aduana y en la zona especial de desarrollo Mariel. Así las cosas entonces, moviendo las máquinas también en el Caribe, nos preparamos a hacer una pausa. A la vuelta,
China también empieza con novedades este año. Tiene una ley de comercio electrónico. Ya le voy a contar más de qué se trata. La nueva era tecnológica ha permitido formar un nuevo movimiento de jóvenes para insertarse en el ámbito laboral. Son los denominados nómadas digitales, armados con una laptop y conexión a internet, prefiriendo trabajar por su cuenta antes de hacer vida profesional en una oficina. Varias compañías especializadas en talento digital ya han hecho sus apuestas de los posibles perfiles profesionales que protagonizarán este 2019, destacando los siguientes 5. 1. Desarrollador de blockchain. Consiste en construir y desarrollar criptomonedas. 2. Especialista en ciberseguridad. Se aseguran que las iniciativas de tecnologías de la información de la empresa estén a salvo de amenazas potenciales dentro y fuera de la organización. Deben mantenerse al tanto de las tendencias de seguridad futuras. 3. Arquitecto de la nube. Encargados de gestionar la nube de una organización, es decir, crear servidores, plataformas, soluciones de almacenamiento y modelos de sistema de nube. El trabajo resulta ser muy llamativo por los altos ingresos de su salario, que de acuerdo con PayScale oscila en unos $125,000 al año. 4. Ingeniero de aprendizaje automático. Se especializa en desarrollar técnicas para que las computadoras de inteligencia artificial puedan aprender sin ser programadas explícitamente. Según especialistas, la inteligencia artificial llegó para quedarse. Por lo tanto, está comenzando a penetrarse en todas las industrias, no solo en la tecnología. Y las compañías como Intel, Nvidia y Apple lo saben porque se encuentran demandando profesionales en esta área. 5. Analista de inteligencia de negocios. Estos profesionales se ocupan fundamentalmente de analizar datos que la empresa utiliza para tomar decisiones, maximizando la utilidad de estos. Por lo tanto, el futuro de la tecnología está cada vez más cerca, tocando la puerta a las oficinas virtuales. La verdadera causa que hacen irresistibles a los celulares no son sus accesorios ni sus presentaciones, sino la economía de la atención. Algunos empresarios pagan mucho dinero para mantener nuestra mente ocupada con aplicaciones y juegos. Cualquiera pensaría que se preocupan por el bienestar de sus consumidores, pero lo que nadie sabe es que las jugosas ganancias son las razones escondidas tras dichas inversiones. Según expertos, algunas firmas tecnológicas estaban desesperadas por un nuevo modelo de negocio que fuera exitoso, pero se dieron cuenta que lo único que deberían hacer es captar la atención de la gente. Al saber este fenómeno psicológico, el cambio en la historia del capitalismo fue importante para la venta masiva de sus productos. Por lo tanto, la creación de aplicaciones, páginas web y juegos no son servicios inocentes. Se crearon con un fin: generar en los usuarios dosis de dopamina para aumentar la interacción con las aplicaciones. Es decir, mientras más información obtengan las aplicaciones de los usuarios, mayor atención obtendrán y más ingresos recaerán en los bolsillos de unos pocos. Por lo que no es casualidad que la insistente frase en inglés "pay attention" se asocie a pagar por tu atención. Con el objetivo de mantener el sector comercial en línea más grande del mundo en una trayectoria ordenada, China inicia el año con una puesta en vigencia de la primera ley de comercio electrónico. Con este nuevo instrumento jurídico, el país busca proteger los derechos de los consumidores que compran en línea. La nueva ley prohíbe a vendedores prácticas inescrupulosas como eliminar las revisiones de los compradores y cancelar pedidos a voluntad. Asimismo, establece que los proveedores de plataformas de e-commerce, sitios web de transmisión en vivo y otras plataformas en línea deben registrar su negocio, poseer una licencia, pagar los impuestos respectivos, ser responsables de los productos fraudulentos. La ley también contempla multas de hasta $290.900 millones para aquellas plataformas en línea que violen esta decisión judicial o no cumplan con los requisitos para operar como vendedores por Internet. Y en España, los trabajadores de Amazon usan los Reyes Magos como palanca para recuperar un convenio propio. El motivo de estas nuevas jornadas de paros es la imposición unilateral del convenio sectorial por parte
de la empresa. Los trabajadores exigen que no empeoren las condiciones laborales que ya sufren y que los sindicatos puedan negociar un convenio propio adaptado al trabajo en la compañía. Otra de las demandas de los empleados es establecer una cláusula de revisión salarial anual. Esta es la empresa que más factura en el mundo anualmente. El comité de la empresa exige que se garantice un incremento del 1% más el IPC. Imagínense si usted es trabajador y le proponen este aumento, 1% más el IPC. Este incremento tendría que haberse aplicado el 1 de enero de 2019, pero la directiva no aseguró el aumento. La huelga entonces se da ahora con una serie de paros que comenzaron el viernes del 23 al 24 de noviembre y que también se llevaron a cabo los días 7, 9, 15 y 30 de diciembre para coincidir justamente con los momentos de ventas récords. Llevamos un año en protesta porque esta empresa, la más rica del mundo, cada vez se quiere beneficiar más de quitarnos derechos a los trabajadores. Cada vez que pasan los años, para ellos enriquecerse más, nos quieren quitar nuestros derechos. Nos quieren rebajar nuestros días de asuntos propios, nos quieren quitar nuestras horas extras, nos quieren quitar nuestras categorías. Entonces es una protesta que tenemos que hacer continuamente y no va a tener fin hasta que no se gane. Nosotros siempre estamos dispuestos a la negociación. De hecho, justo antes del 23 de noviembre, la semana del Black Friday que empezamos con esta lucha, hicimos una propuesta a la empresa de nuestras condiciones y de momento no hemos recibido ninguna respuesta. Después de un mes y medio no sabemos todavía nada. Se lo están pensando. Eso está pasando. A la vuelta analizamos nuevo año, viejas deudas. Qué malo empezar así, pero es lo que pasa. Aunque desde la Reserva Federal de Estados Unidos se jactan de decir que los bancos son mucho más fuertes y sanos que antes de la crisis del 2008 y que otra crisis es improbable, al menos a corto plazo, el FMI, con Christine Lagarde a la cabeza, no apuesta por descartar una nueva crisis financiera porque considera que estas surgen generalmente en momentos no previstos. Hipótesis que algunos economistas refuerzan porque ven en la continuidad de las viejas recetas una crisis igual o peor a esa que ocurrió. Y hablan incluso de que podría estar a la vuelta de la esquina. A una década de la erupción de la crisis financiera mundial, la economía global ha continuado dando tumbos. La mayoría de las grandes economías todavía están creciendo muy por debajo de las tasas anteriores a 2007, cuando estalló la burbuja inmobiliaria tras la quiebra de los Lehman Brothers. Japón, la tercera economía mundial, se contrajo durante el primer trimestre un 0,2%, rompiendo así su mayor ciclo expansionista de las últimas décadas. En la zona euro, aunque los países siguen creciendo, el ritmo de expansión perdió ímpetu. El PIB ha moderado su expansión al 0,3% en el segundo trimestre de este 2018. Mientras que Estados Unidos, pese a que tuvo un rendimiento particularmente bueno durante el segundo trimestre, con una tasa anualizada del 4,1%, el ritmo más alto en casi 4 años, la gran pregunta es si puede sostenerse por encima del 3%, como promete el presidente Donald Trump, o se moderará a un nivel más próximo a su potencial del 2,5%, ya que parte del impulso se atribuye a las exportaciones de soya en anticipación al arancel chino. Los índices de crecimiento son demasiado lentos por demasiado tiempo, según reconoce incluso el Fondo Monetario Internacional, consecuencias de políticas monetarias alejadas de la economía real y de políticas de recortes, pues muchas corporaciones no financieras que obtuvieron préstamos aprovechando bajas tasas de interés, en lugar de invertir, utilizaron el dinero prestado para volver a comprar sus propias acciones o para adquirir otros activos financieros. Especulación financiera que en nada ayudó a la economía real. Hoy ese escenario de aparente mejoría se entremezcla con otros factores que amenazan con el
estallido de una segunda temporada de la Gran Recesión. Un proteccionismo en una dirección que contradice con la política de expansión hacia fuera de las transnacionales de Estados Unidos. La caída del precio de las materias primas, sumada al desequilibrio del mercado energético. Los problemas de deuda en los llamados países emergentes que se agudizan con la inversión de la ruta de los capitales. Un cóctel de hechos que, tratados al mejor estilo del capitalismo en su fase neoliberal, frenan la economía. Situación que para Lauren Summers fuerza a la política económica a elegir entre crecimiento mínimo o burbujas, y que en cualquiera de los casos demuestran que las políticas monetarias actuales, atrapadas en viejos esquemas, hacen que cualquier adversidad sea inmanejable. Así, todo indica que las principales economías del mundo no han tenido el coraje y el liderazgo para enfrentar los retos y las nuevas realidades, y en consecuencia han caído en graves errores, generando incertidumbre, desconfianza e inestabilidad en la economía mundial. Lo cierto aquí es que en muchos casos el crecimiento conseguido en algunos países se ha dado a partir de la profundización de estas estrategias que nos llevaron a esa crisis justamente en 2008. El proceso es insaciable a la hora de financiarizar las economías, con su especulación financiera, con evasión fiscal, con burbujas inmobiliarias y la deuda sin límites. Todo esto sigue ocurriendo hoy en buena parte del mundo. El polémico y multimillonario inversor George Soros dijo hace unos meses en un seminario en París que podríamos estar ante otra gran crisis financiera, haciéndose eco de la fuga de capitales desde economías emergentes como la Argentina, la turca o la Indonesia, refugiándose en la fortaleza del dólar. Argentina dio ya la primera señal de alarma hace unos meses, culminando con un déjà vu en forma de rescate del Fondo Monetario Internacional. La reciente crisis financiera en Turquía tiene muchas posibilidades de afectar más allá de sus fronteras, especialmente a tenedores internacionales de deuda turca, tanto pública como privada. Otros apuntan al impacto del fin de la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo y la posible subida de tipos de interés como la chispa que hará encender una crisis en Europa que se pueda contagiar a otros países, especialmente a los emergentes. En tanto que dos dirigentes jubilados del Banco Internacional de Pagos, conocido por ser el banco de los bancos centrales, han publicado recientemente un libro en el que avisan de la bomba de relojería que supone el sistema financiero global debido a las políticas erróneas y temerarias en los países occidentales. Peter Ditius y Herbert Hanung avisan precisamente de la acumulación de deudas facilitada por la política monetaria y los bancos centrales del G7 y el de la Unión Europea, el Banco Central Europeo. Para este hombre, Darío Asselini, investigador de la Universidad de Cornell, el capitalismo siempre se dirige a otra crisis económica. Es la naturaleza, dice él, del capitalismo para aumentar el capital excedente para luego destruirlo de nuevo a través de una crisis o de la guerra, con el fin de reiniciar el proceso de acumulación una vez más. Asegura también este hombre que después de cada crisis, como muestran los datos históricos, los ricos se hacen más ricos y la concentración de capital crece. Los ciclos de las crisis son cada vez más cortos, ya que la acumulación de capital excedente se mueve más rápida. Agrega él que, al igual que en el tiempo previo a la crisis del 2008, es inminente una crisis de los préstamos de alto riesgo privados, pues desde la última vez que ocurrió, los bancos, especialmente en Estados Unidos y Reino Unido, no han cambiado su comportamiento. Solo en Estados Unidos los préstamos subprime para automóviles particulares están en el orden de los 26 billones de dólares. Esto está ocurriendo porque el capital no es reinvertido en una forma materialmente productiva. Por eso dice Asselini que, por ejemplo, Uber, que solo produce unas pérdidas financieras, valía un estimado de 48 billones de dólares en diciembre de 2017, por debajo de 68 mil millones de dólares de semanas antes, o el Bitcoin ha tenido un vertiginoso crecimiento en valor. Cambiamos, vamos a ver los precios petroleros hasta ahora para tener también una idea de cómo se mueve el mercado energético subiendo esta jornada, hay que decirlo. Brent subía 0,71 céntimos, con lo cual llegaba a 55,62 por barril. El West Texas, el WTI de referencia en Estados Unidos, también se está transando en 46,80 por unidad. Y vamos a agregar también el precio del petróleo OPEP, subiendo 1,2%
hasta tocar los 52,17 siempre por barril, siempre en dólares. A todos muchas gracias por acompañarnos. Siguen con nosotros.